Efesios capítulo 2, versículo 1. También tengo la Carta a los Efesios, Nuevo Testamento, después de los Evangelios. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos todos ahí? Dice, un solo versículo para comenzar, amados, un solo versículo. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice ahí? Muertos en vuestros delitos y pecados. Quisiera que alguien me volviera a leer el texto, por favor. Ese es solo versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Señor, bendice este momento, Padre, y háblanos al corazón. Te suplicamos, Dios. Este es el principio de toda una historia de discipulación, de discipulado en el corazón de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que veamos ahora, creo que a todos los que estamos acá ya somos creyentes, ¿verdad? Algunos ya tenemos un montón de tiempo de ser creyentes, otros pues tienen poquito. ¿Cuánto tiene usted de ser creyente? Toda la vida. Aleluya. Pues es la primera persona que yo conozco que me dice que toda la vida tiene de ser creyente. Porque cuando la Biblia, el rey David dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces estaba diciendo que David nació y nació ya en pecado. Entonces, sí, o sea, todos tenemos la idea de Dios, ¿verdad? Todos tenemos la idea de alguna manera somos hispanos, todos tenemos una idea de nuestro Dios. Pero según la Biblia y según el texto que nosotros acabamos de leer, todos nosotros, antes de llegar a conocer al Señor, ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. Ninguno de nosotros estaba muerto físicamente, ninguno. Pero espiritualmente sí. Dios en su misericordia, y eso se le llama gracia común, nos ha dado todo lo que nosotros necesitábamos. Así como se lo ha dado a todo el mundo, Dios nos ha bendecido y nos ha dado oportunidades a todos. Pero llegó un momento en el cual Dios nos llamó, ¿verdad? Porque no es que nosotros pensamos en Dios, es que Dios nos llamó, ¿verdad? Y nosotros no nos resistimos al llamado de Dios y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. A partir de ahí, nosotros nacimos de nuevo. Pero yo quiero que podamos comprender a la esfera que hemos entrado, viendo primero la esfera en la cual nosotros estábamos antes. Dice que estábamos muertos. ¿En qué? ¿Por qué estábamos muertos? En nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿verdad? Así nacimos con una naturaleza pecaminosa y la fuimos desarrollando cuando el bebé no tiene ninguna culpa, pero confirma su pecaminosidad cuando va creciendo. No tardan mucho los niños en portarse mal, todo lo malo lo aprenden así. Enséñale cosas buenas, cuesta que lo aprenda, ¿verdad? Porque así somos. Todos tendemos, así yo tenía un vehículo en El Salvador, un pick-up viejito que tenía mala dirección y me salía caro arreglarlo. Así que tenía que agarrarlo porque si no, se me iba a la derecha. Y si me descuidaba, se iba para la izquierda. Pues así éramos nosotros. Y no podíamos llegar a Dios. Entonces, estábamos muertos en delitos y pecados. Y por estar así muertos, vea por favor Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice que hay una consecuencia de tener ¿cómo se llama? Esa calidad de muerte espiritual en nuestra vida en relación con Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos, la carta a los Romanos. Vea, por favor, porque una cosa es lo que uno piensa de Dios, ¿verdad? Porque todos, si usted le pregunta a casi cualquier persona y usted cree en Dios, la mayoría dirán sí. Sí, pero no quieren caminar hacia Dios. Pero entonces ahora vamos a ver, no lo que el hombre piensa de Dios,
sino lo que Dios dice de aquellos que espiritualmente estamos muertos. Lo tenemos ahí. Romanos capítulo 3, versículo 23. Alguien que me lo quiera leer, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que nacimos en pecado y no solo nacimos en pecado, sino que pecamos. Y el pecado, ¿qué nos hizo? ¿Qué nos hizo para con Dios? Nos separó. El pecado pone distancia entre usted, entre mi persona y Dios. Y es imposible que nosotros podamos acercarnos a Dios mediante no se solucione ese problema que teníamos con el pecado. Entonces, y dice la Biblia, amados hermanos, dice la Biblia que no solamente estamos destituidos de la presencia, porque cuando la palabra gloria habla del peso, ¿verdad? Del peso de gloria, habla de la presencia de Dios. Estamos destituidos por completo de estar delante de Dios, sino que hay una consecuencia, porque si no, cualquiera que diría, no, yo no creo en Dios, entonces no tengo problema, ¿verdad? Yo ni quiero saber de Él. No, hay un problema. Por favor, busque en el Evangelio según San Juan. Vamos a ver bastantes versículos porque quiero cimentarles esto, amados. Juan capítulo 3, versículo 18. No, ¿qué página sirve? Porque así. Ahorita y ahí es la misma. Juan. Ya me encontré. No. Así que no puede ser. Dijo, pásate por ahí y échale la mano. Yo le dije acá. ¿Sabe? Y fíjense que yo pensé en traerles impresos los textos, pero dije, no, hay que aprender, hay que... Porque mire, yo he aprendido mucho, antes me confundí en los versículos y en los capítulos, y yo voy aprendiendo cada día. Me decía un hermano muy anciano, él, no, es que muchacho, tenés que aprender a amistarte con tu Biblia, me dijo, tenés que aprender a conocer la Biblia. Entonces estamos, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18, por favor. Y mire cuál es el problema que estar destituidos de la gloria de Dios. No, pues yo ni quiero ir a la iglesia. No, no es ese el problema. No es ese el problema. Vea, por favor, alguien que nos lo quiera leer. Versículo 18 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oiga esto, por favor, y póngale mucha atención a ese texto porque eso nos enseña mucho. No nos dice que Dios nos va a condenar. Oiga, póngale atención al texto. Mire el texto, por favor. No dice que Dios nos va a condenar, sino que dice que por no creer en el enviado del Señor Jesús, de Dios, ¿cómo estamos? Condenados, oiga, condenados. Y claramente dice, el que en él cree, ¿verdad? Cualquier persona que logre creer verdaderamente en el Señor, dice, no es condenado. Pero el que no cree, como está la mayoría de personas, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es, amados hermanos, un rollo tremendo, porque vamos a tirar al final, quisiera que buscara, por favor, quiero ver, el libro de Apocalipsis. Ese no le va a costar encontrarlo, ¿verdad? Apocalipsis, y lo voy a buscar aquí. Capítulo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 20. Versículos del 11 al 15. Oiga esto, por favor. Era el último versículo, pero que íbamos a leer, pero se lo traigo acá porque ya hablamos de la condenación. Pero ¿y qué es eso, pues? ¿Ah? ¿Me van a condenar a qué? Porque la Biblia dice que el que no cree, no es que va a ser condenado, es que ya está condenado, ya ha sido declarado en condenación desde el pasado. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 en adelante. 20:11.
Entonces, se los voy a leer yo. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Dice así, póngale mucha atención a la lectura si ya lo tiene, por favor. Y dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual, mire esto, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Ha visto en las películas que de repente los muertos se levantan? ¿Ah? Ahí van a estar todos los muertos. ¿Y cómo van a estar? De pie. O sea que ya no van a estar muertos. Porque dice la Escritura, oiga, que para Dios todo viven. Entonces dice, oiga esto, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los muertos. Y amados hermanos, ¿cómo estábamos sin Cristo? Muertos. Y usted podrá lograr vivir si quiere 100 y hasta 120 años en esta tierra. Y puede vivirlo de la manera más espectacular que usted quiera. Pero todo eso que sirve. Es como cuando usted va de vacaciones, ¿no? Y va 5 días a no sé dónde y que se va, o 10 días a tal parte, pero llega un momento que esas vacaciones se acaban. ¿Ah? Y usted viene de regreso a su realidad diaria, que no digo que es mala, ¿verdad? Pero ya no son las vacaciones. Y entonces imagínense que esos 120 años que usted vivió de manera formidable se acaban. Y cuando se acaban, está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. De ese juicio estamos hablando. Y este juicio es, si usted le puso atención a la lectura, para los que no estaban inscritos en el libro de la vida. En el capítulo 4 de Filipenses, no lo busque, el apóstol Pablo está llamando a uno de los líderes de la iglesia para que ayude a 2 hermanas que están peleadas. Y entonces le dice que dile a Sintique, ¿cómo se llama la otra? Las 2 que están peleadas, las 2 señoras. Bueno, 2 señoras líderes, ¿ah? 2 señoras líderes que estaban peleadas ahí. Y entonces que con ellas prácticamente inició la iglesia a los filipenses. Y les dice, no, ve y ayúdales a que se pongan de acuerdo, porque ellas, sus nombres están inscritos en el libro de la vida. O sea, Pablo dice, no, es que vale la pena dedicar el tiempo para que ellas se pongan de acuerdo. Ellas han sido soldados a la par mía, las hermanas. Entonces, señalándole Pablo al líder, que son cristianas y que tenemos el mismo destino y que no van a estar en este gran problema del libro de la vida, perdón, del juicio, eso se llama el juicio del gran trono blanco. De allí no habrá salida. Nadie va a salir bien librado. Y si nadie va a salir bien librado, ¿por qué se hace el juicio? Porque es algo justo. Es algo justo y yo no sé cómo va a ser, pero ahora con las cámaras, de repente viene alguien y agarra algo. Tú agarraste tal cosa. No, yo no fui. Vení, te quiero enseñar. Y lo ven a uno agarrando en la cámara las cosas, ¿verdad? Pues yo no sé cómo va a ser el juicio. Pero es una cosa tan justa que el que va a ser juzgado no va a tener nada que decir. Y de eso estamos siendo libertados. De eso no estamos. Hemos sido nosotros libertados. Y por eso es esta casa de oración, para liberar a otras personas de esa condenación, mis queridos hermanos, que viene. El mundo no cree, el mundo no le interesa, pero el mundo estará en esa situación. Sin embargo, Dios no se quedó así. Porque realmente Dios no quiere que la gente se pierda. Pero ese Dios no quiere, no es que Él no pueda salvarlos, sino que le duele a Él, su creación perdiéndose. Pero cada uno de nosotros debe tomar una decisión en el llamado que Dios nos hace. Dios no puede orar por nosotros.
Dios no puede hacer o Dios no va a hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer. Y por eso es que nos ha mandado a predicar. Y aquel que oiga la palabra y crea en el cual nosotros estamos hablando, entonces él deja de estar en el estado de condenación y pasa al estado de salvación. Quisiera que buscara en Efesios, regresemos por favor a Efesios, capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. En medio, oiga bien, en medio de todo este problema, en medio del estado de cada uno de los hombres y de las mujeres que no han tomado su decisión de creer por Cristo, amados hermanos, Dios no se ha quedado, oiga bien, no se ha quedado con las manos cruzadas. Efesios 2, 4. Lo tenemos ahí. Oiga esto, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 4. Mire las dos primeras palabras. Alguien que me lea las dos primeras palabras del versículo 4. Pero Dios, ¿verdad? Todo estaba perdido. Pero Dios, el único que podía actuar, el único que podía hacer, se levantó a actuar. Y entonces dice, pero Dios. Y mire cómo describe a Dios. ¿Cómo lo describe? No dice que es misericordioso. Dice que es rico en misericordia. Oiga esto. Por su, ¿qué dice? Gran amor con que nos amó. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, Dios no se quedó quieto. De su misericordia y de su gran amor, cuando usted y yo estábamos ya destinados, así como vimos destinados al juicio del gran trono blanco, Dios nos rescató. Mire que no ha rescatado a toda la gente. Y una vez le preguntaron al Señor Jesucristo, Señor, y son muchos los que se pierden. Y son muchos más los que se pierden. Usted puede ver en la televisión megas iglesias, ¿verdad? Póngase a pensar que todos los que están ahí dentro de la iglesia son salvos. Imagínense que sí. ¡Wow! Usted dice que hay gran, como la iglesia de Joel Osteen, ¿cómo se llama? La que atacaron hace poco. Lakewood. Tremendo, eso es increíble la cantidad de gente. Me decía un pastor, no, mire, yo creo que ese es ¿cómo se llama? Algo han hecho con video. No, es así de gigantesco eso. Póngase a pensar, en el lugar donde está la iglesia, que ahí todo es grande, pero es mucho más la gente que se pierde. En el juicio del gran trono blanco será un mar que de verlo se va a pensar que es un mar infinito de gente, pero no va a ser un mar infinito de gente. Pero sí, la mayoría de gente no quiere nada con el Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, no vino, oiga bien, por favor, no vino a salvarlos a todos. Ponga atención a eso y por eso es tan importante que usted ore por su familia. Porque ese destino a los incrédulos no se los quita nadie. Ni usted, por mucho que ore, Señor, que valga mi conversión. No, tiene que convertirse, tiene que entregarle su vida al Señor cada persona. Entonces dice, aún estamos nosotros muertos en delitos y pecados. Entonces vea cómo Dios hizo para que usted pasara de muerte espiritual a vida espiritual. Romanos 5.8, por favor. Romanos 5.8. Es importante, amados, que llegue al texto a usted. Para mí me era más fácil venir y traerlos impresos todos y ahí solo leyendo, pero eso no le beneficia a usted. No, tiene que ser así. Así es. Así es que téngame paciencia. No, mire. Aleluya. Romanos 5.8. Oiga esto, y esto es precioso, amados hermanos, porque una cosa digan, ay, pobrecito, mira, no tiene para comer, qué lástima, ¿verdad? ¿De qué le sirvió a la persona que no tiene para comer que usted diga así? De nada. No es lo mismo que usted, mira, hagámoslo, comprémosle tal cosa, y usted se lo lleva y le da, hace algo, no solo se siente. Entonces Dios no solo dijo, ay, pobrecitos, se están perdiendo todo. Dios no se quedó así. Mire lo que dice Romanos 5.8. Mas Dios, allá dije, pero Dios, ¿verdad? Pero aquí dice, mas Dios,
muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces poco a poco vamos llegando en cómo Dios nos ha salvado. Amados hermanos, no es porque somos buenos, no es porque seamos bonitos, no es porque valgamos la pena, porque estábamos muertos. ¿Y cuánto vale un muerto? Nada, nada. Ya muerto vale más el cajón. ¿Ah? Pero Dios nos amó cuando estábamos en esa condición. Y por eso, amados hermanos, imagínense que nos amó cuando no lo conocíamos. Y entregó a su Hijo por nosotros cuando no lo conocíamos. ¿Cuánto cree que va a ser ahora que ya le conocemos? Por eso es que no podemos desesperarnos. Si Dios entregó a Jesucristo por mí cuando yo no quería nada con Dios, ¿cómo me va a desamparar hoy? Entonces, vea que Dios mandó a Jesucristo y nos muestra su amor. Y fíjense que mucha gente dice, no, yo me tengo que portar bien para estar en el cielo, ¿verdad? Entonces, ahora quiero que vea Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por favor. Y yo le invito a que usted se pueda aprender de memoria ese texto. Amados, mire, este texto es importante porque, mire, Efesios 2, 8 y 9, mire, nos quita. Se entiende la palabra, nos aliviana, ¿verdad? Nos quita el pesar de que yo no soy perfecto, el pesar de que yo soy una persona que constantemente me equivoco, soy una persona, como me decía alguien, yo soy de mecha corta, me dijo. Pues mire, no se preocupe por eso. Dios va a tratar con eso, pero vea lo que dice, lo tiene ahí, Efesios 2, 8 y 9 dice, porque, oiga esto, por gracia, ¿qué dice ahí? Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra gracia implica un regalo inmerecido. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros, de tal manera que no es por lo bueno que usted es, sino que es por la misericordia de Dios en nosotros, es que ahora nosotros somos salvos. ¿Somos qué? Salvos. ¿De qué? De la condenación. Yo ya me salvé. La palabra salvación no solo implica que yo no voy a ser condenado, sino que también la palabra salvación implica sanidad, implica bendición. Entonces, porque Dios no solo nos da un regalo que solo nos va a servir para una cosa, no, el estado de salvación, de estar delante de la presencia del Señor, nos sirve para todas las etapas de nuestra vida, cuando estemos viejitos, cuando estemos viejitos, esa salvación va a estar tan vigente como hoy, y Dios nos va a ver a nosotros, no va a decir, ay, el viejito, no, nos va a ver como sus hijos, de igual manera. Ahora, todos nosotros somos hijos de Dios, todos los que somos salvos, pero por medio de Jesucristo. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, amados. Todo lo que viene de Dios no es ajeno de Cristo. Todo el canal de bendición es Cristo. No es nadie más. No podemos nosotros pensar que vamos a estar sin Cristo. Por eso es que la Biblia dice que todas las promesas de Dios son en Cristo. Son en Él sí y en Él amén. Y por eso es que nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Entonces dice, busque Gálatas, por favor, capítulo 3, versículo 25. Vimos primero la condición en la que estábamos. Vemos ahora la obra de Dios en nosotros. Oiga esto. 3:25. Dice así, mire, oiga esto. Pero venida la fe, oiga esto, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo el profesor que era la ley que nos condenaba y que nos ponchaba constantemente, sino que dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. A través de la fe, no hay otra manera. Y fíjense que ahora el asunto es que usted no va directo a Dios, usted va a Cristo y a través de Cristo llega a Dios. El mismo Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, ¿por qué? Los planes de Satanás, amados, eran, son y serán, mientras Él no sea encerrado,
amados, porque un día Satanás va a ser cerrado, es destruirnos. Él lo quería antes, Satanás estaba encantado con el estado que antes teníamos, pero ahora que hemos pasado de muerte a vida, Satanás constantemente nos va a querer hacer regresar, al menos emocionalmente, a ese estado. Y hay mucha gente que le tiene miedo, hay mucha gente que piensa en su pasado y añora su pasado. Cuando usted añora su pasado, es Satanás alimentando su carne. ¿Te acordás cuando estabas en no sé dónde? ¿Te acordás? Y que ya, y usted, ay, sí, pone así la carita, ¿verdad? Siquiera estuviera con fulano y mengano. Olvídese de eso. Amados, olvídense de eso porque ahora nosotros estamos en una nueva vida. Quisiera que buscara Juan 10:10 y eso, amados, eso confronta la obra de Jesucristo, o primero la obra de Satanás frente a la obra de Jesucristo. Juan capítulo 10, versículo 10. Oiga esto, por favor. Juan 10:10. Juan 10:10. Lo tiene ahí. No se confunda con las cartas que están al final, sino que de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan capítulo 10, versículo 10. Oiga esto. Y mire cómo llama a Satanás y a todos sus secuaces. ¿Lo tiene ahí? Vamos a ver, alguien que lo lea. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oiga esto, por favor. El ladrón viene para hurtar. El hurto es como el robo, pero la diferencia entre el robo y el hurto es que en el robo usted se da cuenta y usted lo amenazan, ¿verdad? Pero en el hurto es como allá decíamos en El Salvador, no, hombre, a que le hicieron el 2 de bastos. ¿Cuál es el 2 de bastos? En el bus le metieron los 2 dedos y le sacaron la cartera y no se dio cuenta. Le robaron el teléfono, le robaron esto. Eso es un hurto, cuando usted no se da ni cuenta. Y por eso es que la Biblia dice hurto, porque el hombre no se da cuenta. No se da cuenta que Satanás les está robando el destino eterno que Dios tiene para ellos. Dice para hurtar y para matar y destruir. Y después dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces entramos a esa nueva vida que Dios nos da. Que gracias al Señor, y yo confío, amados hermanos, porque creo que algunos de ustedes yo los he visto cuando recibieron al Señor, contigo, con el hermano, con la hermana, contigo, al hermano por fe, ¿verdad? Cuando recibió al Señor, y al hermano por fe también. Él dice que es algo, yo le creo, y a mi esposa, pues juntos recibimos al Señor. Entonces, en ese día que usted recibió al Señor, oiga, por favor, y si usted no lo hizo con fe, este es un excelente día para que usted le pueda entregar su corazón. Entonces dice, oiga, vamos a ir ahí mismo al Evangelio según San Juan, al capítulo 1, pero al versículo 12. Porque no solo es como cuando usted le ayuda a alguien que está en necesidad, ¿verdad? Que le deja un plato de comida o le da una camisita y lo deja, bueno, espero que esté mejor. No. Dios hizo algo mucho más que eso. Hizo algo que no cualquier persona haría por nosotros. Estamos ahí, Juan 1:12. Dice, se los leo yo, mas a todos, ¿a cuántos? A todos, no a todas las personas que existen, sino que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Y alguien no me puede dar algo que yo ya tenía. ¿Ah? Alguien le puede decir, ya te voy a ser hombre. No, soy hombre, papá. Lo que pasa es que a veces me da miedo. Alguna cosa. ¿Ah? O sea, eso no puede ser. Pero si aquí me dice que me va a ser hijo de Dios, ¿eso qué quiere decir? Que antes no lo éramos. ¿Han escuchado ustedes a que dicen, todos somos hijos de Dios? La Biblia dice, no. Todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y por eso es que dice, reciben. Por eso es que llegan los hermanos, quiere recibir a Cristo, quiere recibir a Cristo. En otras palabras le están diciendo que, según este versículo, ¿quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser hijo de Dios?
Esa es la oferta. Y por eso es que los hermanos que andan queriendo ayudarle a las personas que reciban al Señor, se exponen a que les digan lo que sea, a que los rechacen, ¿verdad? O en el menor de los casos, porque así es, que le digan sí. Y le entreguen las personas su corazón al Señor. Entonces, estas personas que dejaron de estar en un momento de condenación, que han pasado a la vida, que se han amistado con Dios, no solo son amigos de Dios, sino que somos hijos de Dios. Y para ellos, busque ahí mismo en Juan, capítulo 5, versículo 24, 5, 24. Recuerde que esto es un discipulado. Este no es un sermón, es un discipulado. Bueno, yo siempre le saco un montón de versículos, vea, pero Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Lo tenemos ahí? Oh, ya nos pasamos. Dice así, oiga esto, se los leo. De cierto os digo. Fíjense que esas palabras, de cierto os digo, el Señor las decía así. Amén, amén. Eso es lo que él decía. Amén, amén. Entonces él estaba, usualmente el amén es al final, ¿verdad? De la oración. Pero el Señor estaba diciendo que lo que yo ahorita les voy a decir es la verdad. Entonces dice, de cierto os digo. Oiga esto, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida. ¿Cómo es la vida? Eterna. Oiga esto. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que a usted, porque yo no puedo, si usted me dice que usted es cristiano, que usted recibe al Señor, que ahora es hijo de Dios, yo le creo. Quiere decir que usted no va a estar en el juicio del gran trono blanco. No va a haber esa condenación para usted. Ha pasado de muerte a vida y dice, y no vendrá, como para subrayar, no vendrá a condenación. Entonces, ese estado es el cual nosotros ya no tenemos, ya la vida será para nosotros, estará con nosotros siempre, porque la vida es eterna. Y dice, busque ahora Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 10, porque dice que esos que se han sido llamados para esa vida eterna, tienen una orientación, oiga esto, tienen una orientación muy especial. Nuestros hechos, oiga bien, nuestros hechos tienen que hablar del destino que Dios tiene para nosotros. Oiga esto, por favor. ¿Se acuerda de ese mismo texto? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y eso no de vosotros, por nombre de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice, porque, ¿qué dice? No dice seremos. Capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. Oiga esto, hechura suya. Esa palabra, hechura, implica obra maestra. Eso es lo que quiere decir el texto original. Entonces dice, porque somos hechura suya, creados, oiga bien, todos nacimos de nuestras madres, ¿sí? Madre y padre. Pero aquí dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y sus buenas obras, oiga, esto no es a que a usted le van a salir, se le van a ir ocurriendo, sino que dice, las cuales, esas buenas obras, ¿qué dice? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que cada vez que Dios le da una oportunidad de hacer lo bueno, o sea, cada vez que se le presenta la oportunidad de hacer lo bueno, no es que de la nada se le presentó, sino que Dios se lo mandó. Y cuando Dios le manda a hacer algo, es porque ya le ha dado lo que usted necesita para hacer esa obra. Porque ¿cómo le va a decir a usted que quiero que le des a él $1,000,000? ¿De dónde? ¿Eso qué quiere decir? Si Dios le manda a él a darle $1,000,000 a una persona, ¿eso qué quiere decir? Que ya se los dio. Y si él obedece, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Le va a dar más. ¿Por qué? Porque nosotros nos transformamos en instrumentos de Dios para hacer el qué? Buenas obras. No solo, o sea, el dinero es un ejemplo. No se bata, no, pastor, hasta aquí vamos a llegar. No, porque puede ser, mire, amados, a veces con solo sentarnos con una persona y escuchar todos los líos que tiene, hacemos una obra que usted no tiene idea. Hay gente que solo quiere ser oída. Hay gente que ni siquiera quiere ser aconsejada.
Porque cuando a veces nosotros queremos aconsejar sin que nos hayan pedido, le estamos diciendo, tú no sabes, yo sí sé. No, deje que le pregunten y siéntese y escuche cuando sea correcto, por supuesto. Y terminamos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy sí hemos buscado un montón, amados. Pero les estoy entrenando, ¿verdad? Para que en el culto busquen así, ¿verdad? 2 de Corintios capítulo 5, versículo... 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y esto es algo que en el nombre del Señor ya pasó en la vida de cada uno de nosotros, amados. Y por eso es que ahora somos personas diferentes. Somos totalmente diferentes. Lo tiene ahí 5:17, 2 de Corintios 5:17. Cada vez que usted tenga deseos de volver a sus andanzas del pasado, recuérdese de eso. Usted ya no es la misma persona. Lo tenemos ahí. Vamos a ver, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amados, esa es la vida del creyente. Eso es el estado del creyente, esa es la obra de Dios y ese es el regalo de Dios para nosotros. Una nueva vida en Cristo, amados. Dije que podían preguntar, pero no dio chance, ¿verdad? Mira, a mí me aflige cuando no preguntan, ¿verdad? Porque uno pregunta, no, mejor dicho, uno no pregunta porque no entendió nada. ¿Y para qué va a preguntar? ¿Verdad? Que vuelvan a decir todo, ¿verdad? Porque uno solo pregunta cuando tiene ya algo dentro, ¿verdad? O porque todo está claro, ¿verdad? Espero en el Señor que sea la segunda, ¿verdad? Amén. Y así es que, amados hermanos, eso somos nosotros, nuevas criaturas, hechos para buenas obras, no para malas obras. Y por eso no es nada raro que usted comience inclusive a cambiar a veces de amistad. Si las amistades no quieren acercarse a lo que lo ha enriquecido, lo ha bendecido a usted, a veces es necesario dar un pasito de distancia porque nuestras amistades pasadas usualmente nos llevan de regreso al pasado. Y no se sienta mal, pues, no se sienta mal, ay, que son mis amigos de toda la vida. No, fortalézcase usted para que cuando llegue el momento, usted le lleve la vida que le ha usted, que lo ha trasladado de la condenación a la salvación, usted mismo se las lleve a sus amigos, a su familia, a sus hermanos. Y es una bendición, amados. Ser instrumento del Señor es una bendición que es parte de nuestro trabajo, porque no solo el pastor o los líderes, sino que nos mandan a todos a predicar el Evangelio. Somos cada nueva criatura, oiga bien, por favor, cada nueva criatura. Una nueva criatura, ¿qué quiere decir? Que ha creído en Cristo, que pasó de la condenación al estado de salvación. Cada nueva criatura es un agente multiplicador de la salvación. Ustedes tienen que producir salvación en otras personas con lo que hablen, con lo que digan, con lo que hagan. Somos, dice la Escritura, que somos luz. ¿Y la luz dónde brilla más? ¿En medio de la luz? ¿O dónde brilla más? En la oscuridad. En la iglesia. Todos nos vemos bonitos. En la iglesia ahí con la luz como que es estadio, ¿verdad? Porque todo lleno de luz. Es en la oscuridad afuera donde se necesita su luz. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecer, Padre, tu misericordia, Señor, porque este día tú nos has recordado las bases, pero las bases, los rudimentos, Señor, los primeros rudimentos, Señor, de la doctrina de Cristo. Gracias, Padre, porque podemos recordar, podemos afirmar y podemos mirar hacia adelante porque hay muchas cosas que tú has puesto para que las hagamos. Bendice este momento, Señor. Bendice lo que cada uno de nosotros es y hará, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todos nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras preocupaciones. Señor, ponemos en tus manos a nuestros hijos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre Celestial,
les ilumine el entendimiento y nos ayude a nosotros a hacer luz enfrente de ellos, pero de cualquier manera, Señor, rescate el corazón de cada uno de ellos, Padre. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Gracias por nuestros trabajos, por la provisión, por todas las oportunidades que nos das. Y aún gracias por los problemas, Señor, porque han sido estos problemas los que en algún momento nos trajeron a ti. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Bendice esta casa de oración, Señor, y permite, Padre Celestial, que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser agente multiplicador efectivo de tu palabra. Desde ya, Señor, por fe, vemos a más personas conociéndote a ti en este lugar, Señor. Gracias, Padre. Permite que haya paz en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Oro por mi hermano Luis. Terminamos. Oro por mi hermano. Vengan, por favor.